Manuel, un buen lector y un hombre que ha contribuido enormemente al bienestar de muchísimos mexicanos, me hizo llegar este opúsculo que lleva por título Sobre la tiranía, 20 lecciones del siglo XX. Su autor es Timothy Snyder, profesor de Historia de la Universidad de Yale. Las 20 lecciones del siglo XX son lecciones políticas como la de defender las instituciones, desconfiar de los paramilitares, investigar, creer en la verdad, etc. Pero la novena lección política de este libro me parece muy pertinente para la dichosa palabra. Se titula así: Trata bien a tu propia lengua. Y comienza con estas palabras: evita repetir las frases que todos los demás están diciendo. Inventa tu propia manera de expresarte, incluso si es para transmitir lo mismo que crees que están diciendo los demás. Haz un esfuerzo por separarte del Internet. Lee libros. Esto es La Dichosa Palabra. Bienvenidos. Todavía seguimos diciendo pasar la noche en blanco. Pues, aunque conserva su sentido, esta frase, curiosamente, viene de la Edad Media, del mundo caballeresco, en que los candidatos a convertirse en caballeros andantes tenían que pasar justamente toda la noche velando, despiertos, hincados al frente de un altar, vestidos de blanco, con sus armas que no habían sido usadas y que todavía no tenían un escudo. Por eso las armas se llamaban armas blancas, y hasta el día de hoy todavía seguimos diciendo que las armas blancas se distinguen de las armas arrojadizas, de las armas de fuego, y se refieren a los cuchillos, a los instrumentos punzantes, etc. Y así estos hombres pasaban rezando toda la noche, y pues no podían dormir, pero por razones románticas y caballerescas, no ahora que es por exámenes o por exceso de comida. En fin, seguimos a veces pasando la noche en blanco. Soy Germán Ortega Chávez. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Hoy comienza la Feria del Libro de Guadalajara, el gran acontecimiento de la lengua española en nuestro país, y el artista invitado es la ciudad de Madrid. Leo el principio de un soneto de Joaquín Sabina que se llama Otra vez en Madrid, de matinada, desenchufado, lúgubre, beodo, dueño de mí, quiero decir con nada, fuera de ti, quiero decir sin todo. El resto lo leeremos luego. Soy Eduardo Casal. Y además, yo también quiero confirmar esa inauguración de la 31ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El prólogo es de Luis García Montero, que es el marido de Almudena Grandes. Ambos estarán estos días en Guadalajara. Y Madrid traerá a grandes exponentes de su literatura y de sus artes, como son Rael Origa, Rosa Montero, Santiago Cerón, Soledad Puertolas, Julia Navarro, artistas como Carlos Alcolea y Luis Gordillo. Y la música, hay gastronomía, hay Pongamos que hablo de Madrid, una gran exposición a cargo de Elena Asins, que emula un poco las letras de Joaquín Sabina. Y de parte de la música, pues vendrán El Guincho, Leiva, Amaral, Dani Martín, y un grupo que ya mencionábamos aquí hace alguna semana, Vetusta Morla. Aquellos que tenían la curiosidad de saber quién era Vetusta Morla, esta noche están tocando en Guadalajara. Será una maravilla, como cada año, sin duda alguna, y se demostrará que la literatura goza de muy buena salud y que, como decía el famoso Chotis, en México se piensa mucho en ti. Muy buenas noches, yo soy Laura García.
Estupendo, estupendo, Laura. Por cierto, Luis García Montero también es un gran poeta. Y por cierto, también tú vas a estar haciendo transmisiones desde Guadalajara. Ahí estaremos en Refil, Muy bien. recargando, Y ¿no? muchas felicidades. En TV UNAM. En TV UNAM. TV UNAM. También viene Paul Oster y desde luego Emanuel Carrere, que es el ganador del premio de lenguas romances, o como se llama Sí. el premio ahora, no sé. Estupendo. Bueno, vamos, si les parece bien, a comenzar repitiendo la pregunta que pusimos en las redes desde muy temprano, que dice lo siguiente: piensa en alguna palabra que te suene o te parezca graciosa, aunque su significado no lo sea. Y explícanos por qué. Yo en particular tengo una que no puedo no decir. Verás. Luis Alvarado dice, su respuesta de palabra graciosa es esta: ósculo. Y añade, creo que no necesito explicar el por qué. Ósculo. Porque es muy besucón. ¿Por qué le parece graciosa? Pues Sí, qué bueno que dijiste besucón y no osculero. Porque es más poético, dices. bueno, todo Dios. Bueno, ¿quién más tiene? Bueno, Sí, María ahí sí. Salas nos dice la palabra machincuepa, que bueno, pues machincuepa sí, en efecto, suena simpático, pero también su sentido, recuerden, quiere decir en náhuatl poner las manos en las nalgas y echar una vuelta. O sea, eso es una verdadera machincuepa. Y pues sí, suena. Pepe dice chúntaro, porque Chistosito. le gusta cómo suena. Y Carlos Pérez, hablando de todos estos acentos del español en el mundo, cachondo por los diferentes significados que tienen en México y en España. Yo me atrevería a decir que incluso en algún otro país. Muchas tienen que ver con cuestiones sexualonas. En cambio, esta es enfurruñar, que la dice Eduardo Campos. En realidad no es gracia lo que me produce, sino una inmensa ternura, pues solo puedo imaginar a alguien haciendo pucheros. Te salió muy bien la enfurruñada. ¿No? Bueno, vamos a comenzar ya con preguntas de nuestro oculto público, como esta de Alice Mack, que nos pide que divaguemos, o hablemos por lo menos, sobre los apellidos. Así, Apellidos. abierto. Apelativos, apellidos. Apellidos A ver, o apelativos son nombres, pues es decir, una manera de nombrar a algo, ¿no? Y los apellidos, básicamente, bueno, vienen a veces de ciertas profesiones, ¿sí? A veces de algún lugar, no sé, Segovia, como Tomás, Toledo, como Francisco. ¿Sí? El ginecólogo que me trajo al mundo era el doctor Vaquero, por ejemplo. No, ¿sí? bueno. Y Vaquero. no fue elegido porque mi padre es veterinario, ¿sí? Sino por su parentesco tal vez con Lupina Becerra. ¿Sí? ¿Sí? Tenemos, bueno, el nombre de pila, por ejemplo, una cosa que es muy interesante. Yo siempre cuando decían nombre de pila decía, ¿por qué? Por la pila bautismal, ¿sí? Y luego el apellido, ¿sí? Pero claro, antes había muy poca gente. Luego ya, entonces muchos no sabemos. Por ejemplo, Platón no se llama Platón Ramírez, Platón González, no es así, no entonces, tiene eso. A lo mejor sí, pero no pasó la historia como eso. Sí, Se no llamaba- pasó. Era apodo. Se firmaba. Era un Platón era apodo. Ah, bueno, Se era llamaba Aristócles. Exacto. Aristócles. Claro, y para no confundirse con Aristóteles, que era un discípulo Dijo, no, aventajado, Platón. dijo, no, pues me pongo Platón, porque si no va a haber Por aquí Se sus puso él anchos mismo. hombros. Él mismo Platón. se Él puso, sí. Y por ejemplo, bueno, en los romanos también, que había muchos hijos, eran, por ejemplo, Quinto Horacio Flaco, ¿sí? Que el quinto hijo. Porque era el quinto hijo y porque era flaco. Porque Claro. Sí. Ah, y si luego engordaba, ¿qué Publio- pasaba ahí con el registro? Publio Ovidio Nazón, que era porque era muy narigón. narigón. Sí. Publio Sí. Ovidio Nazón. Ovidio. Sí, o sea, eran características físicas o lugares de donde vienen o así, pues, por ejemplo, el Mac quiere decir hijo de. MacPherson es hijo de Pearson. McDonald's. Sí. En mira. escocés y en las lenguas de Macorina Escocia. es hija de la orina. Y en ruso, por ejemplo, yo sería, mi padre es Isaías, entonces sería Eduardo Isayevich Casar. Exacto.
Porque Del se padre. ponía el nombre Sí, sí, del papá. En Serías, algunas ocasiones era el nombre del Ignacius, patrón, Ignacievich. Ignacievich García, Sí, qué bonito. García. Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, Ajá. o sea, el hijo de Mijail. De Mijail, sí. Y luego también a quién le pertenecías, cuando había la época latifundista, que tú le pertenecías a un Claro. señor y toda esta parte era, si tú eras Ramírez, era porque pertenecías a Ramiro. Sí. Y entonces todos los que estaban en su hacienda Sí, a su eran rama. los Ramiro. Y hay nombres que suenan así padrísimos, muy rimbombantes, pero que pues como Piero de la Francesca, ¿no? Pues nada más quiere decir Pedro el de Francisca. Mira, Francisca era su madre, su Sí, esposa, pues, su su hermana. madre, su madre. Sí, que no es lo Pedro de mismo Francesca. Piero de la Francesca que Paquita, la del barrio. Ahora, en realidad es una característica como de la modernidad que a mucha gente no ve y que le cuesta trabajo entender, que en otras culturas o en otras épocas, sobre todo, pues no había nombre y apellido paterno y apellido materno. Esa es una Sí, cosa del, digamos, de la era industrial, de que la gente tiene que De la tener un masividad. nombre y todo el mundo tiene que tener una identidad individual y su propia identidad. Antes, pues en realidad eras del montón. Martínez eran los de Martín, o sea, y eran montones y ya, ¿no? No había... Y eran tenía que muchos ver por con apellido. comunidad, ¿no? También, bueno, en el antiguo Imperio Otomano, por ejemplo, hasta el siglo XX, la mayor parte de la gente no tenía más que un nombre. Sí. O sea, el nombre, lo que diríamos, el nombre de pila. De pila, por ejemplo, el caso famosísimo Aunque de en su caso Ataturk. no era de pila. Sí, Sí, no era de pila, ¿no? Bien, no sería, pero digamos, el primer nombre, Exacto, digamos, y el ya. primer nombre era ya, digamos, Ataturk. Ataturk. Pues bueno, Ataturk es un apodo que le pusieron ya que hizo Turquía. Y luego mucha gente decía, no, es que se llamaba Mustafa. Sí, Mustafa, nada más, porque Kemal también es un apodo. O sea, él nada más se llamaba Mustafa. Es como tú, Nada más se llamaba Kemal y Mustafa. Ataturk. Tú que Con- te sabes Kemal y todos Ataturk los son- nombres de los godos, ¿no? Esos nombres padrísimos. Que son unos nombres preciosos, ¿no? Todos dan, ahora que estamos con Juanete, Periquete, Lemúrido y Enfurruñar y todos estos que nos han llegado, es muy Palabras curioso, graciosas. pero los de los godos son verdaderamente curiosos. La semana pasada creo hablábamos de Teodorico, ¿sí? Y no es Teodorico algo, ¿sí? Ahora, a nosotros ya ahorita tenemos añadidos además números, KG 520306 y con homoclave, ¿sí? Y son formas de aprehensión de la realidad. Ahora, y Caje, qué bueno que no tenías. de los apellidos, Sí, ¿no? de los Te digo. apellidos, lo que llamamos realmente ahora si los vamos a apellidos, no o sé sea, qué. los nombres familiares heredados de los padres o del papá y de la mamá, curiosamente sí se sabe que los nombres clánicos que venían de las mamás son anteriores a los nombres clánicos, evidentemente, que venían de los papás, porque la mamá era la única identificable en las tribus y en las hordas primitivas. Sí, pues, entonces, con tanto hombre ahí. el nombre era todos los que eran hijos de esta señora, pero hijos Y- del señor no llevaban el nombre del papá. ¿no? Todavía hasta la fecha en Alemania, o al menos O en hasta hace unos Brasil. años, los padres elegían Joseph, qué por apellido favor. ponerle a los hijos. Podía ser el apellido paterno o el O el materno, materno. ¿no? Por eso ya no hay Hitlers ni Goebbels, no abundan O en como Estados antes por Unidos, eso, ¿no? como John Que F. vayamos Kennedy, a- John Fitzgerald, Bueno, que es el nombre de la mamá. Respondida Alicia Mack, o sea, Alisa, hija de alguien, Alice Mack, no sabemos de quién, pero aquí ya hemos respondido a tu pregunta. Vámonos a la dichosa palabra de esta noche. Aquí la encuentro, estaba hecho un pequeño lío, pero ya la hallé. Embrollo, conflicto, lío, terreno sembrado de plantas solanáceas, cuyo fruto de piel delgada no se come crudo. Ah, ¿verdad? Si saben a qué palabra corresponde esta definición, se podrán llevar entre otros libros. De Bonilla Artigas, editores, Nada Mexicano, me es ajeno. Papeles sobre Carlos Monsiváis, de Adolfo Castañón. Muy buen título. Exacto, sí, muy buen título para el tema. Y tenemos dos acontecimientos literarios, el diario de Frida Kahlo, una nueva mirada, que es el diario con sus dibujos y todo, con textos de Karen Cordero y de Eduardo Casar en la presentación. Súper. Y, Aquí, Eduardo, sí. Sí, y muy bien, cuaderno Jorge. íntimo inspirado en Frida Kahlo de la presidenta, digamos, de La Vaca Independiente, que es la editorial, que es Claudia Madrazo, que es un libro de trabajo verdaderamente para meterse en las grandes reflexiones. Ahí lo tiene. O sea, es como que juntos forman un... Sí, uno puede tener uno o el otro. Sí. Este es el diario de Frida Kahlo, del cual ya había habido una edición hace 25 años. fantástico.
Y este es un cuaderno para que, impulsados por el diario de Frida Kahlo, cada quien se ponga a hacer su diario, que es una actividad que yo les recomiendo a todos, porque es escribir. Perdón, Y te ayuda a ordenar tus pensamientos, tus Así emociones, es. tus sentimientos. Y Perdón, propone, digamos, estrategias. perdón, digo, a lo mejor me equivoco. La anterior edición de hace 20 y tantos años no estaba anotada por Raquel Tibol. No, quién sabe, no pero sé, esa no no me la vamos acuerdo. a regalar, Creo que sí. No me en todo acuerdo. caso. Exacto. No me acuerdo. Lo que sí vamos a regalar es otro de los ejemplares de esta colección de Nostra Ediciones. En esta ocasión hablamos del animalero, Cuacua y Miau. Hace el pato y hace el gato. Onomatopeyas, por supuesto. En esta ocasión Valentín Rincón se junta con Cuca Cerratos, que es profesora del Colegio de Ciencias y Humanidades, de donde ganó la medalla Sor Juana Inés de la Cruz. Y por supuesto, pues la imagen, el arte, está a cargo de Alejandro Magallanes, que siempre nos deleita con una maravillosa ilustración que complementa todavía más el texto de este animalero. Dicho lo cual, salvo que nuestro productor nos advierta lo contrario, vamos a hacer una pausa para ir con nuestros valientes patrocinadores y regresamos aquí a La Dichosa Palabra. Seguimos aquí en el segundo bloque de La Dichosa Palabra, cerrando noviembre. Nos llegaron de ustedes, nos pregunta aquí Ramón Ríos, que si podríamos hablar de las tácticas de filibusterismo. Bueno, es un término que se usa sobre todo en los parlamentos o en los congresos, cuando se hace algo para evitar que se apruebe alguna ley o que se vote algo. Retrasar. Sí, originalmente la táctica exclusivamente, la táctica de filibusterismo consistía en que alguien tomaba la palabra y no paraba. Y se seguía, y se seguía, y se seguía, No y lo de podían esa forma... interrumpir. No, pues, En las asambleas. Sí, exactamente, en las típico, asambleas, en los parlamentos, Con y de el esa fin de no forma dejar retrasabas. hablar al siguiente, o nada más porque tenía mucho que decir. No, con el fin específicamente de no dejar hablar a los hijos, o más que no de no dejar hablar, de que no se apruebe algo. Es decir, vamos a votar tal cosa, se abre el debate, pues alargas el debate ad eternum y no lo votan, o de aquí a que lo voten, y ganas tiempo. Y todavía se lee la expresión con frecuencia, por ejemplo, en Estados Unidos ahora con Trump, se ha hecho eso cuando querían echar atrás el Obamacare y tal. Se hablaba de que los demócratas iban a usar la táctica del filibusterismo, que usaron a su vez los republicanos en tal cosa. Y se va ganando tiempo y vas alargando las cosas y algo puedes llegar a obtener. La original táctica de filibusterismo, ahora se le llama así en general cualquier cosa que se hace para aplazar. Y a cansar en la asamblea a los otros. Sí. Oye, ¿para Que qué por tener cierto, talento? es algo Para que estar pasa- hablando, hay que tener su talento y su conocimiento Bueno, de causa. Hablar, sigue. ¿no has oído a los legisladores? Simplemente alargas, no dicen nada nuevo. De todas formas, no hay que tener mucho talento. Sí, Eso pero lo no pueden repiten multiplicar por 20. Con las mismas palabras. Es En como- las no pasa asambleas nada. universitarias. Eso te iba a por decir, ahí ejemplo, pasa muchísimo. Sí, pasa muchísimo. En Y la de UNAM hecho- pasa dices lo mismo muchísimo. que Y de hecho, es ya la habías dicho. Y de hecho, en Con las otras asambleas palabras. estudiantiles, a mí me tocaron, y los que sabían manejar las asambleas estudiantiles la usaban todo el tiempo. Entonces, cansas a todos los que... Citas a la asamblea a las 12. Todo el mundo habla, dejas que todo el mundo hable, y a la 1 de la mañana pruebas lo que quieras cuando ya todo el mundo está Ya cansado, se ya todo el fue, mundo ya va a se su fue, casa, sí, ya se toda fueron la a gente dormir. responsable que quiere estudiar, etcétera, pues ya, ¿Y por qué ya no está ahí. filibusterismo? ¿Por qué? ¿De dónde viene A el eso nombre? iba. La original táctica de filibusterismo, al parecer, tiene que ver hasta con la independencia de Cuba y de otras colonias, cuando se usó y se llegaba a usar eso en las cortes pues para darle chance a que no se aprobaran medidas de los gobiernos centrales para que en las colonias se dispersara un poquito esto. Ahora, es un poco extraño esto porque los filibusteros originalmente pues eran lo que hoy llamaríamos piratas, nada más que no tenían patente de corso ni nada, eran piratas absolutamente por la libre, no eran de un gobierno como muchos piratas ingleses o franceses lo fueron, sino que los filibusteros andaban independientes y haciendo su propio negocio de saqueo, extorsión, lo que fuera. Y se le empezó a llamar filibusteros también a los que apoyaban a la independencia de Cuba. Yo no entiendo muy bien por qué, pero a los piratas que apoyaron la independencia
de Cuba y otras yo colonias. tengo- Eso es lo que yo... sí, yo algo tengo de- Porque un por poco la la idea, palabra bueno, tiene sí. que ver algo con la piratería. Sí, ¿no? bueno, Sí, sí, yo sí. tengo más o menos algo de referencia en que los tipos de piratas en las Antillas, filibustero viene de una palabra holandesa, que nos llega del holandés. Algunas palabras en español vienen del holandés, curiosamente. Y que los filibusteros eran, como tú decías, los más corrientes, porque no tenían ni siquiera el apoyo de un gobierno, o ni siquiera eran los más ricos o los más elegantes, como Morgan o Drake o Sí, sí, Raleigh, sí. que eran nobles, sino eran como el lumpen, la gente más pobre que se dedicaba a la piratería. De hecho, se sigue diciendo, oye, vienes vestido como filibustero. Exactamente. ¿no? ¿Se sigue diciendo sí, eso? sí, se sigue diciendo. Ay, a mí Oye, nunca me viene han como dicho. un filibustero. Porque tú siempre eres bien un vestido. caballero. Pues yo me he visto pirata, pero no filibustero. No, no. Sí, se Oye, hay sigue películas filibusteras. Y- Sí, en Con alguna protagonistas de Drake y- En alguna novela hasta de Pérez Galdós se habla de eso, de alguien, esa expresión se usa. de ¿no? que se visten como a mí filibusteros. todavía mi madre nos decía, oye, están vestidos como filibusteros, que quiere decir que te pones lo que sea, la ropa que sea que no combina ni nadie, harapos. Entonces, en la independencia de Cuba era una no sé manera por qué no me han de discriminar, ¿no? De insultar a este tipo de gente que decían que era gente como de otra clase social y que era como los piratas filibusteros. Ah, ya, poco. Los piratas del Caribe. ¿Y de dónde viene la palabrita? Del holandés. Del holandés. Del Free, holandés. free es libre, free. Viene de la misma raíz del inglés free. Free buter. Free En alemán buter. también es Freit, ¿no? Exactamente. Freit. Así es. Ah, mira. Bueno, vamos con la dichosa palabra del día de hoy, que estamos buscando: embrollo, conflicto, lío, terreno sembrado de plantas solanáceas, cuyo fruto de piel delgada no se come crudo. Para los que encuentren la palabra, Eduardo. Tenemos un libro que se ha vuelto muy famoso porque es un libro muy bueno de poemas de Julia Santibáñez. Eros una vez, así como érase una vez, que obtuvo el Premio Internacional de Poesía Mario Benedetti en 2016. Nuestra colega Julia Santibáñez, digo colega porque sale en las cosas de la televisión, ya ves, estaba en La Hora Elástica. Y además, querida amiga. Sí, y es amiga. Fue allá a recibir el premio. Son poemas de amor muy bonitos. Me da mucho gusto presentarles de parte de Montena una serie de eventos desafortunados. Esta serie que conocimos muchos a partir de la película que pasó en la gran pantalla. Bueno, es una serie también, una saga de libros. Este es el primero de todos ellos, Un mal principio. Curiosamente se llama Mal principio, tiene que ver mucho con la mala suerte, con la desfortuna. Y lo firma Lemony Snicket, que en realidad se llama Daniel Handler, que dice que se cambió este nombre, muchas veces firmaba con este seudónimo, porque estaba haciendo una investigación que no quería que se supiera de la derecha y la izquierda, cosas políticas, y entonces decidió entrar en un grupo con este nombre, y le gustó tanto que se convirtió luego en un personaje de sus escritos y en su propio nombre con el que firma buena parte de sus libros. Una serie de eventos desafortunados de Montena. Y tenemos el Premio Booker 2015, breve historia de 7 asesinatos de Marlon James. Está traducido por Javier Calvo con la colaboración de la gran Wendy Guerra. Esta es una cortesía de Malpaso. Y también tenemos una suscripción anual a la revista Este País, que está estrenando diseño y que tiene, entre muchos otros colaboradores en este número, a Mónica Lavín, Homero Aridgis, Merlin Donald, René Salgado, Agustín Carstens, Jesús Silva Herzog Márquez, etc. El traductor Calvo es un apellido de características físicas. Ahí está otra vez, como No flaco o sabemos de nazón. qué ascendente, no sabemos si del propio Javier o de alguno de su familia. Y perdón, nada más quiero señalar, subrayar este artículo de Impunidad Cero, que es el desempeño de las procuradurías y las fiscalías en los estados. Es un estudio muy interesante que ha sonado mucho en las redes por buenas razones. Bien, bien, respecto a los apellidos, no se preocupen, hay nombres realmente curiosos. Por ejemplo, Claudia pues, quiere decir la coja, originalmente quiere decir la coja. Cecilia quiere decir la tuerta. Le están matando O sea, a la mitad de nuestro auditorio. No, Por lo menos pero no quiere decir la pasa sorda, nada, ya que es no la pasa patrona nada, de son la hombres muy música. bonitos. No pasa nada. Son hombres muy bien. bonitos. Nada más digo, Germán quiere decir el hombre de la lanza, ¿no?
Además, no es lo mismo que te digan tuerta. además, como dice el diccionario Mari Grotos, cojo no es un apelativo malo, es en realidad una exclamación de júbilo. Exactamente. Bueno, De primera persona del singular, ¿o cómo? Elías Domínguez Alpi nos pregunta que si podemos hablar de acordar. Santo Dios, santo. De Acordar. No puedo ¿Te puedes acordarme. acordar? Fíjate, es muy chistosa esa palabra porque en realidad tiene dos significados muy diferentes. Uno es transitivo y el otro, o intransitivo, y el otro es pronominal, que tiene que ver con conciliar o llegar a un acuerdo, a un determinado fin, después de ciertos debates y de ideas encontrados. eso es acordar. Hemos llegado a un acuerdo, estamos acordando a qué hora nos vamos a ir al otro lado. Pero el uso normal es el pronominal, que es traer a la memoria algo que ha pasado anteriormente, el acordarse. Lo que pasa es que se confunde y de hecho es un sinónimo tal cual de recordar. Y como se parece mucho, porque en la raíz está acordis, que es el corazón, digamos que es traer al corazón, eso es recordar. Recordar es volver a traer al corazón, o acordar es hacia el corazón, unir los corazones. Y por eso también es unir los Qué bonita consensos. metáfora, ¿no? Sí, ponerse Es de muy acuerdo bonito. emocionalmente, Ajá. pero también un poco quiere decir que traer a la memoria, pero a la memoria emocional, ¿no? Totalmente. Claro, acordarse. Pero a lo que voy es la construcción, es acordarse de algo y es recordar algo. Y ese se pronominal, uno no puede decir, me recuerdo de bla, 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 bla. No. Eso es incorrecto. Pero sí puedes decir y dices, me acuerdo de. Sí, lo que no puedes decir tampoco es ni el recordar en pronominal, ni el acordar sin el pronominal si estás hablando de la memoria. Exacto. En ese caso sería el llegar a un fin común de ideas opuestas, contradictorias, o que no están en sintonía. Entonces, esa es un poco la construcción, acordarse de algo, y ese de es importante que se mantenga. No Claro. puedes decir, me acuerdo que vine la vez pasada, no, es me acuerdo de que vine. Ese no es un dequeísmo, ese de tiene que Ahora, estar. fíjate, curiosamente, Sí, para ahora, lo que dices, la famosa película casi autobiográfica de Fellini, Federico Fellini, amarcord es una forma de decir me recuerdo. Me recuerdo, es una contracción italiana de me acuerdo. Y es curioso cómo esa es una metáfora, pues no universal, por lo menos de todas las culturas indoeuropeas, ¿no? La idea de que el corazón es sede de pues, muchas cualidades, como podrían ser, pues claro, la memoria, los sentimientos, valores, y el corazón es la sede de todo eso. Lo digo porque montones de palabras tienen la misma raíz indoeuropea, que creo que es algo así como querd o no sé qué. Y Concordancia, sí, que tiene que ver. crédito, o sea, Acreditar, palabras. por ejemplo, que Sí. es poner el corazón en algo. Me parece que es Sí. una metáfora ahí también muy bonita. Crédito. ¿Cordura Tu tarjeta tendrá que de ver con crédito es una tarjeta de corazones. ¿Tarjeta de crédito? Sí, porque hay mucha Porque- pasión a la hora de Y comprar. luego te duele mucho pagarla. Que tengan Se un te buen rompe fin, el ¿eh? corazón. Se te rompe el corazón cuando llega el estado de cuenta. Bueno, tenemos que irnos a una pausa, pero ahorita regresamos con ustedes. Una clepsidra es un reloj de agua bastante antigua. Los griegos lo usaban, los romanos lo usaban, muchas otras culturas. Es básicamente lo mismo que hace un reloj de arena, o sea, no da la hora, sino te marca un tiempo determinado. Y bueno, pues seguimos aquí en la dichosa palabra. Yo sé que todos ustedes están consultando sus diccionarios sobre plantas solanáceas para dar con la definición que andamos dando para que ustedes busquen la palabra. Ahora vayamos jubilosos a la viña de sus interrogantes, donde Nora Cruz, perdón. ¿Puedo hacer un pequeño paréntesis para anunciar algo? Metamos hasta corchetes. Tú, Pablo, no solamente un paréntesis, ni unos guiones, unos corchetes. Quiero invitarlos, lo mismo que Colofón y Ediciones Morata, a un libro de una gran frescura. Me atrevo a decir que es de una gran frescura porque es la fecha en que todavía no sale,
pero se va a presentar dentro de una semana. ¿Estás de acuerdo? Que Va a eso es llegar. un libro fresco, ¿no? Eso sí es fresco. Bueno, el libro es Educación Imaginativa, una aproximación a Kira Negan, y los autores son Gillian Judson, de Canadá, Adriana Grimaldo, que es la coordinadora del volumen, Soledad Acuña, de Chile, y su servidor Pablo Boullosa. La presentación será el sábado 2 de diciembre en la FIL, en el Salón Juan José Arreola, buen augurio, en la planta alta, buen augurio, y el horario es a las 7:30, mal augurio, es a la hora de la dichosa palabra. ¿Qué vas a hacer? Bueno, a las 7 no voy a estar ahí, voy a estar aquí, no allá. El horario es a las 7:30 de la noche, este libro sobre educación imaginativa. Muchas gracias. Cerramos corchetes, o Sí. paréntesis, o lo que He haya aquí sido. que se cierran los corchetes y volvemos jubilosos a la vinca de sus interrogantes. Porque Nora A. Cruz, vean qué significativo, pregunta sobre el origen de San Judas Tadeo. ¿Qué Bueno, el Judas origen de San Judas Tadeo. Un 28. Bueno, San Judas Tadeo, bueno, pues el origen, su mamá seguramente fue el origen de él, pero La culpable. bueno, San Judas Tadeo, recuerden ustedes que en la historia del cristianismo temprano, en general para la historia de la iglesia, San Judas Tadeo es San Judas Leveo y es uno de los apóstoles. Solamente después hay algunos padres de la iglesia que dijeron que a lo mejor era del grupo mayoritario de los 70 apóstoles, porque entre los apóstoles había 12 elegidos, son 12 entre los apóstoles. Pero en general la iglesia toma que San Judas Tadeo es uno de los 12, y Judas, recuerden ustedes que en los evangelios los nombres de los 12 apóstoles no coinciden. ¿En cada uno de los evangelios? Exactamente, y por ejemplo hay confusiones entre Bartolomé, Natanael, etcétera, y el número pues nunca claramente queda en alguno de los evangelios que sean 12. Lo Pero, en mismo fin, pasa con los 10 mandamientos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. exactamente. Que o sea, tampoco queda claro que sean 10 y 10 o que sean se esos dicen 10 en y una vez y se luego se citan dicen dos en otra. veces y no Sí. siempre consistente. Pero bueno, el chiste es que Judas Tadeo, para muchos investigadores, porque ahora por supuesto todo el mundo acepta que Jesús existió, que su figura pues se desdibujó mucho y se alteró mucho en los primeros siglos del cristianismo, y toda la historia de los que lo rodearon, y pues digamos, Judas Tadeo, muchos dicen que probablemente fue el mismo que Judas Tomás, y se insiste siempre en llamarle Judas para distinguirlo, eso sí, de Judas Iscariote, que evidentemente no es el mismo. Pero bueno, aquí Que para es los el mexicanos, el malo. el malo. O sea, hay un Iscariote Judas bueno es el y un traidor. Judas malo. Exacto, entonces Judas para que no digamos, porque la gente pues dice que la piel de Judas o Judas el traidor, ese es un Judas y lo que sea, pues se refiere siempre a Judas el malicísimo, ¿no? Que en la Divina Iscariote. Comedia aparece, y que es Iscariote, y que aparece en el fondo del infierno como el hombre más malo de la historia para el cristianismo, ¿no? Pero en el caso de Judas Tadeo es para la leyenda medieval, Judas Tadeo se convierte en compañero de Simón Cefas, que históricamente probablemente sea Simón Pedro, pero ya para la leyenda no lo es, son como dos personajes diferentes. Simón Cefas muere cortado por una sierra, entonces su atributo es la sierra. En cambio, Simón Pedro, aunque a lo mejor eran el mismo, pues se supone que muere crucificado de cabeza ahí en el Vaticano. Pero la onda es que para los mexicanos, San Judas Tadeo se ha vuelto muy recientemente en un santo increíblemente venerado, Popular. porque muy popular, pero es un fenómeno muy reciente, Sí. porque en la iglesia de la esquina de Avenida Hidalgo y Reforma, la iglesia de San Hipólito y San Cayetano, creo que se llama la iglesia también, esta iglesia que está en el sitio donde fue la batalla en que perdieron los españoles, la batalla de la Noche Triste. Luego Cortés se fue muy lejos corriendo a A lo llorar del en el árbol. árbol, que no está ahí. Se fue a Pero, la normal. Ahí se fue a la normal, era donde le quedaba más a gusto. Pero, Más a gusto. Donde le llegaron. Le queda más a gusto ahí para llorar. Pero Judas Tadeo, Lloró bien sabroso. Ajá. no tenía nada que ver originalmente con la iglesia de San Hipólito. De hecho, la iglesia de San Hipólito originalmente era un pequeño altar que se fue desarrollando hasta convertirse en la iglesia actual, porque la batalla esa de la Noche Triste
cayó el día de San Hipólito, que es el 13 de agosto. Yo lo recuerdo porque es muy cercana a la fecha del cumpleaños de mi hermano. Y el 13 de agosto, entonces, dedicaron la iglesia a esa batalla, a esos mártires españoles que habían muerto ahí. Pero después de la independencia, pues ya no se les quería celebrar a esos mártires, porque al contrario, pues eran como que ya no eran mártires, al contrario, qué bueno que habíamos ganado, porque era la independencia contra los españoles. Entonces, la iglesia prácticamente quedó abandonada y se le dio a fines del siglo XIX a una congregación bastante pequeña que son los claretanos, creo que se llama claretanos o claritanos, es una orden nueva, y esta orden pues fue la que empezó a usar la iglesia de San Hipólito, y a esa orden fue a la que se le ocurrió en la década de los 70s dedicar la iglesia a San Judas Tadeo y poner una imagen de San Judas Tadeo, que San Judas Tadeo en la leyenda medieval, por Santiago de la Vorágine y las historias de santos hagiográficas, es como el luchador contra los magos, el gran milagroso junto con Simón Cefas. Cefas. Es el científico. No, es el que hace cuando los magos... Luchador contra los magos. Pero era magia buena contra magia mala. Claro, tampoco era así. era magia mala. Entonces los magos vendían, los magos trataban de hacer algo y en cambio San Judas y Simón hacían... ¿Y lo de las causas perdidas? ¿Mande? Por eso. No solamente causas, de las causas imposibles. San Judas Tadeo es el de las causas imposibles. Y entonces, pues de ahí su popularidad. Claro, de ahí su popularidad. De ahí su popularidad. Sí, pues claro, porque cuando te dicen todo esto ya, imposible. ni yendo a bailar a Chalma, pero si te vas con San Judas Tadeo, ahí sí te lo cumple. Es el plan B, digamos. Claro, es el plan B. Sí, y porque pues se cada celebra 28 de mes el todo el mundo 28 de se acuerda de octubre. esos El 28 de imposibles. octubre y prácticamente ya no se puede transitar por ahí los 28 de octubre. No, ni dormir en porque toda los la ciudad. mexicanos van ahí a San Judas Tadeo, San Juditas, ¿no? Y desde días antes aquello se llena. Y en fin, es una especie no tanto de predicador de los valores del cristianismo, sino un gran mago, ¿no? Que venció dragones, venció a enemigos terribles del cristianismo. En fin, pues es parte de las leyendas Pues está buenísimo. de la Edad Media. Mi mamá le iba a San Judas Tadeo. Le iba. Sí, Ganó era muchas de ligas. su bando. Le iba. Claro, las causas perdidas éramos nosotros. Bueno, la dichosa palabra que buscamos hoy es una palabra para englobar sintéticamente embrollo, conflicto, lío, terreno sembrado de plantas solanáceas cuyo fruto de piel delgada no se come crudo. Si están crudos, nunca coman esto. No, creo que debe ser muy difícil y debe saber a rayos. ¿Quién sabe si sea hasta venenoso? Bueno, tenemos, Laura. Indigestos. De Edgar Allan Poe, La caída de la casa Usher, esta historia, este cuento de terror con ilustraciones de Agustín Comoto desde Argentina y traducción de Francisco Torres Oliver de Nórdica Libros, aunque es una cortesía del Péndulo. Dice aquí las malas lenguas que esto tiene muchos datos autobiográficos y que fue publicada por entregas en revistas. De esos libros que nos han llegado ahora ya completitos, pero que antes había que esperar a cada publicación para poderlos tener enteros, así como capítulos de una serie. Tenemos de Diego Enrique Osorno, un gran escritor y periodista, ganador del Premio Nacional de Periodismo, esta novela, Un vaquero cruza la frontera en silencio. Y bueno, pues es una cortesía de Penguin Random House, que debe estar muy bien. Y para ustedes este discurso de ingreso al Colegio Nacional de la doctora Concepción Company, los opuestos se tocan, indiferencias y afectos sintácticos en la historia del español. Les puede sonar medio extraño con una respuesta de Miguel León Portilla, pero por ejemplo lo abro y dice aquí la tuya. Si alguien te dice la tuya en vinagre, y entonces viene comentado todo este tipo de expresiones y conexiones en el español. O sea que puede estar... Explican lo que es vinagre, por ejemplo. Ay, qué bueno que tiene la respuesta a eso, ¿eh? Este no es una novela, yo creo que es un reportaje. Un reportaje. Solo quiero hacer la aclaración. Del vaquero. El de Diego Enrique Osorno. No nos vayan a preguntar lo de la tuya en vinagre, porque bueno, leemos el discurso. Leemos el discurso de claro. bienvenida al Colegio Nacional. Para la semana que viene. Bueno, ¿nos da tiempo de otra o ya no nos da tiempo? Bueno, una corta. Tenemos una cortísima.
sobre... Cortísima, cortísima. A propósito del libro de Diego Enrique Osorno, que es Un vaquero cruza la frontera en silencio, pide que hablemos del libro Vaquero, Miguel Alejandro Silva. Es corta, No sé si porque es es chico corta, el libro porque es vaquero. uno de los libros más, o de las publicaciones semanales y periódicas más populares de México, le pese a quien le pese, porque a pesar de unos éxito impresionante. bastantes intentos que ha habido desde hace un par de años por llevarlo a nuevos públicos y por quitarle esta especie de estigma de que es leído por gente que no lee, que no tiene cultura, No, de pues bajos no puede ser leído por recursos. gente que no lee de entrada, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el libro vaquero tiene más imágenes que texto, Ah, ok. empezando por ahí, es una de las Buen premisas. Es una historieta, que es estas series, estas tiras, que cuentan una historia donde, bueno, está situado en el lejano oeste, y siempre hay como figura un poco clave o protagonista una mujer. Y siempre hay un Guapa, vaquero guapa. que se enamora de ella. Una mujer Entonces, guapa y... No, no Sí. guapa, bien sabrosa, dibujada, no es lo mismo. sabrosa. Bien dibujada. Y además, déjame decirte que los dibujos siguen siendo a mano. Es una publicación que tiene ya 30 y tantos años porque nació en México en 1978. Fue la primera publicación en bolsillo que se hizo en México y pues tiene varios hitos y varios récords que yo creo que habría que tener un poco en cuenta, a pesar de no ser a lo mejor una literatura buena y cuidada. A lo mejor. Lo dejamos ahí. Fíjate que ha habido ahora una serie se llama Grandes Autores y Jordi Soler hizo un número. O sea que yo me imagino que algo ha de tener como de incentivo, de reto, incluso de diversión para hacer un número del libro vaquero. Otro es de Yuri Herrera, por ejemplo, y ahora están intentando, que eso podría ser, yo no los he visto, pero debe ser bastante peculiar ver números en los que aparecen personajes de Shakespeare. Y entonces ahí es donde ya se meten como una cosita de juego Tratan de y de echarle un guiños. poquito Que, ¿Y hay un autor constante? pues hay autores, ¿O van sobre cambiando? todo ilustradores, porque las ilustraciones se siguen haciendo a mano. El color es lo que se hace ahora ya digitalmente. Ha llegado a vender 1 millón de ejemplares. 1,5 millones, creo, ¿eh? Semanales. 1,5 Ahora millones debe estar por semanales. 100.000, que tampoco, Sí, sí. para cómo están las cosas en el mundo editorial, no es poca cosa. No, está Y sí tienen como Un equipo. una ¿Lo hacía batería. en Novedades? ¿Eh? ¿Lo hacía en Lo Novedades? hacía en Novedades y ahora lo hace Es Evi. pregunta, ¿eh? Sí, en Novedades, pero desapareció y ahora lo hace una editorial que se llama Evi. Oye, y creo que hay Porque- guionistas mujeres, ¿no? Creo que hay Eso sí, guionistas no sé. mujeres. Algunas de las Bueno, historias querría son pensar que escritas por sí, mujeres. sería muy bueno tenerlos ahí, pero, Yo no sé. pero sí ha habido un arte que se ha hecho, por ejemplo, con Moderato, con los integrantes de Moderato, que muchos de ellos son ilustradores y muy buenos ilustradores. Y digamos que sí tiene esta variante de que es un poco cómico, romántico, erótico, que es lo que le ha llevado a esta fama, que es como de no, llévatelo a escondidos, ocúltalo. Pero es uno de los más leídos, sin duda. Algo tendrá o algo le ha de gustar a un sector amplio de la población, por supuesto, porque sin duda es una lectura rápida que exige poco y eso... Y hablando de Yo- arte a mí me moderno, ha gusta. sido recogido. Incluso recientemente hubo una exposición en Praga. En Praga, en 2012. En Praga, sobre el libro vaquero mexicano. Ahora, lo que es muy interesante de estos cómics o estas historietas es que antes, al menos yo no sé ahora, había quienes sancionaban qué se podía ver, porque la voluptuosidad de los dibujos, ¿sí?, De podía ellas. ser muy excesiva y entonces, si por ejemplo se veía algo que no podía verse, era censurado. ¿sí? El ombligo. o algo Pero así. bueno, digamos, bueno, Venga, pues, síguele. otras partes. Y entonces es muy curioso que eso suceda con un dibujo. ¿No? Con un dibujo, No, bueno, es pero- decir, Está se tan le pasó explícito. la tinta, la manchita, el dibujo y entonces, ¡ay no! Eso se ve como algo susceptible de una lactancia materna y entonces no hay que no se debe ver, ¿no? Pues qué barbaridad. Pero eso pasa con todos los, en todos los más diversos países, digamos. Pienso en los cómics japoneses, pues también tienen que tener su velito, censura, su- su grado de censura. Pero yo creo que para los artistas o artesanos o los dibujantes o lo que sea,
pues siempre es interesante ese reto porque acabas buscando cómo darle la vuelta a todas las cosas. Y buscar imaginación historias trabaja nuevas. más que la ilustración, Sí, eso sí. también te lo Ahora, recuerdo. nada más una cosa, decir que el libro vaquero se ha convertido, que eso me parece también un logro dentro de la lingüística, es que se ha convertido en un nombre genérico. Es decir, cuando uno quiere hablar de los libros de historia, los libros de bolsillo, bueno, las entregas de este tipo, sí. se habla del libro vaquero, Ah, aunque como no un- sea el libro vaquero. Como algo por antonomasia. ¿no? Sí, como... sí, Entonces, Sí, bueno, porque también está Sí. el sensacional del oeste. no tendrá Sí, su o de valor traidor. cultural, pero sí lo tiene social. No sé si- Bueno, vamos a un corte, ¿sí? Que no Me gusta es más. precisamente de carne ni de ganado. Ahorita venimos. Mis queridísimos dichosos, les mando un gran abrazo. 15 años de la dichosa palabra. Gracias por estos 15 años de acompañarnos y llenarnos de anécdotas y pláticas y compartición de libros, de compartir palabra, de acompañarnos y de llevarnos en sus viajes. La verdad es que ha sido muy jugoso, muy inspirador y deseamos que se vengan otros 15 por lo menos. Un abrazo, Iraida Noriega, les mando un abrazo. Aquí seguimos, últimos minutos de la dichosa palabra y recta final para terminar el mes de noviembre. Muchísimas gracias, Iraida, por tus palabras. Nosotros también somos fans de tu música y pues es un gusto tenerte también en nuestra pantalla. Nosotros seguimos aquí con más preguntas que nos hacen llegar, gracias a todos los que participan y nos hacen llegar pues, comentarios, dudas a través de nuestras redes sociales y nuestras vías de comunicación. Esta nos llegó de parte de Rodrigo Samaniego, que dice que por favor hablemos de Lucrecio y su poema sobre la naturaleza. Pues es la gran cosa. Es la gran cosa. Es la gran cosa. Es la Eduardo y yo hemos hablado varias veces, no sé si al aire o fuera del aire, pero sí hemos hablado Fuera del Una aire. vez comentamos En el algo. pasillo. sobre el poema de Lucrecio, de Rerum Natura, que estuvo muy cerca de perderse porque estaba completamente olvidado para la cultura occidental o para la cultura mundial durante siglos, ¿no? El cristianismo tomó muy mal las tesis de Lucrecio, de las que ahorita voy a hablar, y no fue sino hasta 1400 y pico que un italiano que andaba buscando manuscritos en no sé qué monasterio alemán se encontró una copia y la revivió y volvió a tener un auge el poema de Lucrecio, ya que ha influido enormemente en autores tan distintos como Giordano Bruno, o Montaigne, o Newton, que lo leyeron, que lo emularon, y desde luego, bueno, pues anticipa muchísimas teorías modernas. George Santayana, el filósofo español, dice que Lucrecio enuncia la idea más importante que ha tenido jamás la humanidad, que es la idea de que no hay de que la realidad se compone simplemente de pequeñísimas partículas elementales y vacío, y que eso en movimiento y en combinación genera absolutamente todo. La idea de que el mundo no está diseñado por un Dios, sino de que realmente emerge de las cualidades físicas de todo esto. Esa idea no es especialmente, digamos, original de Lucrecio. Lo que hizo Lucrecio fue tomar ideas de Epicuro, que a su vez tomó ideas de Demócrito. De Demócrito no queda prácticamente nada, de Epicuro quedan un par de cartas, una colección de pensamientos, los Nomologia Vaticana, creo que se llaman, y algunos testimonios indirectos de otros filósofos, pero en su momento Epicuro gozó de una enorme popularidad, y lo que hizo Lucrecio, unos años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, fue darle forma poética a toda esta teoría de la realidad, de todo, incluso de los sentimientos humanos, y todo lo explicaba en función pues, de esta combinación de partículas elementales que hoy llamaríamos átomos o partículas subatómicas, porque ya estamos más lejos de lo que llamamos átomos. Y esta, digamos, la idea de que no hubiera un diseño, de que no hubiera un Dios que manejara las cosas, fue lo que prácticamente aventó a la oscuridad. Más de un autor se ha preguntado si Darwin no habría generado su teoría de la evolución mucho tiempo antes, si de haber estado hecho público o de haber circulado bien este poema en los años que
del apogeo del cristianismo en la Edad Media, ¿no? Y bueno, pues así como de entrada, digamos también que es una lectura muy agradable, muy sorprendente. Hay mucho ingenio, no solo poético, sino ingenio realmente para explicar por qué funcionan las cosas. Y hay una vocación de creer en lo que llamaríamos, o que vulgarmente podemos decir, en los fenómenos emergentes, es decir, que los fenómenos surgen de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. No porque el gobierno ordene que el pan llegue a las panaderías de Londres, el pan llega a las panaderías de Londres. No es que haya una inteligencia que dicte las cosas, sino que hay como una emergencia de los fenómenos. No me acuerdo quién, obviamente no Lucrecio, sino no me acuerdo qué escritor decía que nos falta como una categoría, que solemos dividir todo entre lo que es, digamos, natural o biológico y lo que es diseñado por el hombre, y que falta como una tercera categoría de qué es la cosa que no está diseñada por el hombre, pero que emerge de la acción humana. En fin, así como entrada, hay muchas traducciones muy interesantes. A mí me gusta una de García Calvo, que trata de reproducir, pues, de alguna manera la sonoridad latina. Del latín, sí, que esa es una de las cosas fantásticas. No es nada fácil. Pero a Eduardo le gusta mucho la del Abate Marchena, no sé de qué siglo es esa traducción. Creo que es del 19, pero no sé. Es rimada en decasílabos, funciona muy bien, ¿no? Sí, ¿Que es de cátedra o de rey? Está en casi todas las ediciones Cátedra, baratas sí. que está la de Marchena. Se ha usado en muchas ediciones y hoy se consigue en cátedra. Por lo menos en cátedra. Yo quisiera poner un ejemplo de una cosa, por ejemplo, curiosa. Habla de los sabores que pican a la lengua. Y dice que porque las moleculitas tienen piquitos, ¿sí? Y eso es padrísimo, porque es una cuestión de un conocimiento, una hipótesis junto con una imaginación, ¿no? Bueno, creo que ya se nos está acabando. Bueno, a lo mejor de estos casos siempre es la invitación a que lean a leerlo, Lucrecio. a que lo busquen y a que tengan su propia opinión de lo que estamos aquí diciendo. Entonces, bueno, ya no sé dónde estoy mirando, pero es momento de dar las respuestas el día de hoy. Embrollo, conflicto, lío. Terreno sembrado de plantas solanáceas cuyo fruto de piel delgada no se come crudo. Menudo berenjenal en el que nos metemos aquí cada sábado en la dichosa palabra y nos encanta además porque Berenjenal. es una gran palabra y buen algunas de ejemplo. las personas que nos dieron correctamente de los primeros fueron Carlos Maciel Verduzco, Miguel Ángel Sainz Gil, Edmundo Ulloa, Rafael Francisco, Ana María Medina, Sandra Rico y otros tantos que recibirán notificación por parte de la producción para hacerse llegar estos libros que hemos estado presentando esta noche. Ha sido un placer y nosotros le decíamos al principio de este programa que la Feria del Libro en Guadalajara acaba de empezar y nos quedan 9 días para celebrar el lenguaje. En Canal 22 tenemos una gran cobertura para que sigan puntualmente lo que va pasando en Guadalajara y todos aquellos que puedan ir disfruten mucho las letras. Germán Ortega, Pablo Bullosa, Eduardo Casar. Laura García, mucha suerte en Guadalajara, Laura. Pablo y Pasen Eduardo, buena semana, nos sí, vemos muy el buena sábado. suerte.